Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Las historias que más han revolucionado las carteleras de nuestros cines, y no solo aquí en Chile, sino también a lo largo de todos los países, han sido aquellas películas que tienen temática de superhéroes. Sin duda, grandes y pequeños se emocionan cuando sale una nueva película de superhéroes. Cada uno de estos personajes tiene una historia en particular. Tiene virtudes, tiene superpoderes, tiene pasiones, tiene familia, tiene una historia atrás de él. Ahora, es interesante eso porque de alguna manera el ser humano necesita o desea que alguien lo salve. Eso es algo que está arraigado en el corazón y que de alguna forma esta idea subconsciente de los superhéroes busca resolver esa necesidad. Ahora bien, cuando hablamos de superhéroes sabemos que todos ellos son lo suficientemente fuertes para derrotar a sus enemigos, a sus adversarios. En algunos casos les cuesta más, en otros no. Sin embargo, cuando se levantan grandes amenazas, el poder de un superhéroe no es suficiente. Y es ahí donde se hace necesario que otros superhéroes puedan unirse con el propósito de salvar el día, con el fin de salvar al mundo. Es el caso, por ejemplo, de Marvel Comics, Los Vengadores, y en el caso de DC Comics, ¿cierto?, la Liga de la Justicia. Solo unidos podían derrotar a ese gran enemigo que tenía todo el poder para destruirlo de forma individual. Queridos, ¿saben qué? En el libro de los Hechos hemos visto cómo es que luego de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles han pasado de un status quo, de estar tranquilos, a ser personas que uno al verlas puede quedar realmente admirado. Hemos visto cómo Pedro y Juan, ¿cierto?, han predicado. Hemos visto cómo ellos pasaron un día por fuera de la puerta del templo, había un cojo, le sanaron, eso generó harto revuelo, los tomaron presos y todo lo que sucedió. Vemos también cómo más adelante todos los apóstoles se armaron de valor y comenzaron a testificar. Fueron tomados presos, un ángel los liberó y siguieron predicando en el templo la palabra de Dios. Hemos visto cómo estos hombres de alguna manera han pasado de ser personas temerosas a ser los protagonistas de nuestra historia, de la historia que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos está comentando, nos está contando. Los mismos que semanas antes estaban amedrentados luego de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo fueron empoderados. Ahora, hay algo interesante aquí. Aquí nos vemos con un punto de inflexión en la historia. Hasta el momento todo ha ido a bien. Hace un capítulo atrás, el capítulo 5, vimos cómo la iglesia tuvo que resolver, o más bien Dios tuvo que resolver el problema de Ananías y Zafira. Un matrimonio que, debido a su falsa religiosidad,
finalmente lo que hizo fue intentar engañar al Espíritu Santo, pero Dios los disciplinó con el propósito de darles temor a la iglesia. Hemos visto eso, pero ahora nos encontramos con el primer problema, que no solo es el pecado, sino que es un problema propio de cuando una iglesia comienza a crecer. Hermanos, hemos visto acá, en este pasaje que leímos, cómo los apóstoles hasta el momento se habían dedicado a todo. Sin embargo, empezó a crecer la iglesia y llegó un punto donde ya no podían dar abasto a todas las actividades que tenían. Aquí se hizo necesario que otra gente se añadiera al servicio del Señor. Aquí fue necesario que otros hombres se dispusieran a servir al Señor tal cual los apóstoles lo habían hecho bien hasta el momento. Y ahí está el punto. Cuando se trata del reino de Dios, queridos, es necesario que sepamos que todos los miembros de la iglesia son importantes para el crecimiento y desarrollo de la iglesia. ¿Sabes qué, querido? Dios no te llama solamente con el fin de salvarte. Eso es algo maravilloso. Es algo que Él hace de pura gracia en cada uno de nosotros. Sin embargo, ese no es el propósito final por el cual Él nos salva. Él nos salva para otorgarnos vida eterna, pero también nos salva con el fin de que le sirvamos. Dios te salvó no solamente para recibir, Dios te salvó también para que conforme a lo que Él te ha dado, tú puedas dar. Y eso es justamente el pasaje que estamos tocando en esta tarde. El título del sermón de esta tarde es La prioridad del servicio. Y conforme a estos pasajes que acabamos de leer, vamos a ver dos puntos importantes que podemos desarrollar y que podemos reflexionar en esta tarde. El primero tiene que ver con la prioridad pastoral. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, vamos a estar analizando el estándar del servidor de Cristo. Entonces, en primer lugar, la prioridad pastoral, es decir, la prioridad que tienen los pastores. Y en segundo lugar, vamos a hablar de el estándar que cada servidor debe tener a la hora de disponerse a servir a Dios. Queridos, el ministerio del Señor Jesucristo fue relativamente breve. Duró 3 años y fracción. Él estuvo predicando, enseñando, sanando, teniendo un montón de actividades. Sin embargo, cuando su ministerio terrenal termina, no había más de 5 personas alrededor de él. Los discípulos lo habían abandonado, solo uno quedó, el cual era Juan el Bautista. El único que estuvo a los pies de la cruz fue Juan. Y junto con Juan, María, la madre del Señor Jesucristo, y otras mujeres que acompañaron a María. Es decir, de las multitudes que seguían al Señor, finalmente no quedaron más de 5 personas en el momento de su crucifixión. Ahora, el Señor Jesús no tuvo que lidiar con el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él partió y en su muerte solamente quedaban 5 seguidores fieles. Pero los discípulos, los apóstoles, iban a tener que experimentar ese salto en el crecimiento, el cual con el tiempo los iba a llevar a tener ciertas dificultades y que los iba a llevar a ordenar la iglesia. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. Muchas veces quizás se critica un poco de que lo que se hace en la iglesia cristiana es distinto al ministerio del Señor Jesús. Y ciertamente eso es una realidad. El mensaje que predicamos como cristiano debiese ser el mismo mensaje de Cristo. Sin embargo, la vida de iglesia es diferente, porque luego de la obra de redención que lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo, hay un cambio y el Espíritu Santo llega e irrumpe y comienza a utilizar a estos hombres con el propósito de que ellos llevaran a cabo la misión que el Señor Jesucristo había encomendado. Por tanto, amados, cuando la iglesia comenzó a crecer, junto con ella los problemas comenzaron a aparecer. Como dice el dicho, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas grandes. Iglesias chicas, problemas chicos, iglesias grandes, problemas grandes.
Y eso fue lo que se empezó a desencadenar acá. Ahora, desde el comienzo de la iglesia, estamos hablando aquí que debe haber pasado 1 año, 2 años aproximadamente. Debemos entender que Lucas no se preocupa de una precisión cronológica inminente, sino más bien cuenta relatos que fueron importantes, pero que muy probablemente se dieron con el tiempo. No sabemos cuánto tiempo con precisión sucedió desde que el Espíritu Santo vino hasta este momento que estamos viendo ahora. Pero lo cierto es que desde el principio la iglesia cristiana entendió que tenía una responsabilidad particularmente con cierto grupo de personas. Y entre ellos estaban las viudas. Las viudas. La comunidad del pacto que comenzó ahora, por medio de la obra del Espíritu Santo, comenzó a preocuparse lo que Dios había mandado en el antiguo pacto a que su pueblo Israel se preocupara. Que no hubiesen huérfanos, que se preocuparan de los huérfanos, que se preocuparan también de las viudas. Y esta fue una preocupación que también la iglesia de Cristo heredó como el pueblo de Dios. Fíjense que Santiago, el hermano del Señor, escribe en su epístola lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago dice, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Y aquí nos encontramos con un pasaje que habla de ¿qué? Que habla de religión. Religión. Y lo he dicho anteriormente, tristemente hay dentro del mundo cristiano como una aversión a esa palabra, religión. Pero estamos viendo acá que existe una religión. De hecho, la palabra religión aparece en la Biblia y aquí es una de las veces que aparece. Y cuando habla de religión no está hablando de algo falso, está hablando de algo verdadero. Dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. O sea, el hermano del Señor, Santiago, invita a la iglesia a preocuparse por aquellos que tienen necesidad. Y estamos hablando más allá de la gente que está fuera de la iglesia, a la gente que es parte de la iglesia. Y esto es lo que empezamos a ver aquí. Inclusive, más adelante, el propio Pablo le escribe a Timoteo con respecto al tema de las viudas y la preocupación que la iglesia debía tener para con las viudas. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 al 5 dice esto. Preste atención, por favor. Dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Por tanto, aquí Pablo está diciéndole a Timoteo que se ocupen de las viudas, pero de las que verdaderamente son viudas, las que están completamente desamparadas, no de aquellas que tienen familia directa que puede hacerse cargo de ellas, porque es evidente el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Por tanto, lo primero aquí es que aquellos que tienen viudas se preocupen, sus familiares, de sostener a esas viudas, pero habían viudas que quedaban completamente desamparadas. Y el apóstol Pablo les dice acá que la iglesia, los hermanos, la comunidad de fe, debe ocuparse en aquella viuda que está completamente desamparada. En 1 Timoteo 5 también, pero del 9 al 10, dice lo siguiente: que la viuda sea pues puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, si se ha consagrado a toda buena obra. Por tanto, lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia debe ocuparse de hermanas o mujeres que estén viudas, desamparadas, pero aquellas que sean miembros fieles de la iglesia. Aquí dice que sirvan, que haya servido, que haya criado hijos y que
sirva a los santos. Por tanto, eso es la idea. Ahora, si nos enfocamos en lo que está sucediendo en nuestro pasaje, que es antes de estos pasajes que acabo de leer, notamos que había un gran problema en la iglesia. Ellos con todo el corazón querían sostener y ayudar a darle comida a las viudas. Sin embargo, habían dos grupos de viudas. El primero tenía relación a las viudas que eran judías. Ya, las viudas judías, es decir, mujeres que habían nacido y que se habían criado ahí. El segundo grupo era el grupo de viudas que también eran judías, pero estas viudas, a diferencia de las anteriores, vivían en otros países y hablaban griego. Por eso se le dice las griegas o los griegos, las viudas de los griegos. No porque fueran griegos de nacionalidad, sino porque hablaban el idioma de los griegos. Es decir, habían nacido en otro lugar y utilizaban el lenguaje del comercio. Esa es básicamente la idea. Por tanto, ya aquí vemos el primer problema que se gesta en la iglesia apostólica, el problema de la tensión que tenían los que eran judíos, eran cristianos, pero venían de otro lado, junto con los judíos y las viudas que eran judías propiamente tal. Ahora es interesante acá porque habla de la murmuración. Dice que ellos se quejaron. Los griegos, los cristianos judíos de procedencia griega o helénica que hablaban dos idiomas, se quejaron y empezaron a murmurar. Eso es interesante porque si murmuraban en el tiempo los apóstoles, ¿qué podemos esperar de esta época? Si pelaban a los apóstoles, ¿cómo no van a pelar al pastor? Así que ahora no debería ser así, pero es algo que sucedía. Claramente la Biblia habla en contra de la murmuración y dice que eso es un pecado. No olvidemos a María, la hermana de Aarón, que tuvo que quedarse 7 días fuera del campamento por murmurar contra su hermano. Entonces, de verdad que es un tema, pero es algo que se dio. Y de alguna manera había que solucionar el problema. Acompáñenme por favor al versículo 1 de nuestro capítulo 6. Dice, pero aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. ¿Saben qué? A mí me llama la atención, porque los apóstoles podrían haber dicho, bueno, no podemos dar abasto con todo y listo, punto. Veamos cómo se la arreglan. Si no podemos hacer eso, bueno, será nomás. Pero vemos que ellos toman otra actitud, tienen una actitud activa. Nosotros hemos visto el problema, nos mostraron el problema, pero vamos a solucionar el problema. Y ahí está, ellos tenían cosas más importantes que hacer antes de verse inmiscuidos en estas situaciones. Sin embargo, ellos reconocieron la necesidad que la iglesia naciente estaba teniendo y quisieron darle solución. Y aquí está el punto. Hermanos, en medida que una iglesia local vaya creciendo numéricamente, las necesidades van a surgir también. Y el compromiso del liderazgo de la iglesia local es poder responder a esas necesidades en virtud de lo que el Señor ha provisto, porque este es el proceso natural de una iglesia. Hermanos, ¿saben qué? No podemos nosotros esperar o pretender tener una cantidad grande de servidores cuando la iglesia no supera las 30 personas. Es lógico que una iglesia pequeña tiene poca gente que sirve. O sea, debería ser lo contrario, todos debiesen tener la disposición, pero no es así porque existe un principio de proporcionalidad. Sería maravilloso cuando una iglesia es pequeña tener una pluralidad de ancianos, pero ¿cómo va a poder ser posible cuando no se reúnen más de 20 personas? O sea, si hay 5 ancianos, estamos hablando que el 25% son ancianos y el resto. Entonces, tenemos que entender esto. Cada iglesia crece orgánicamente y conforme a la necesidad de la iglesia es que va respondiéndose a esas necesidades. Y esa es la disposición que vemos nosotros acá en cuanto a los apóstoles. Ahora, vamos a nuestro primer punto, la prioridad pastoral. Hermanos, aquí hay un punto que es muy, pero muy importante. Acompáñame al versículo 2, por favor. Dice Hechos capítulo 6,
versículo 2, lo siguiente. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Saben? Una de las cosas que más me llama la atención en nuestra época es el nivel de especialización en el trabajo. El nivel de especialización en el trabajo. En nuestro país, ¿cierto? Y particularmente en nuestra región, el tema de la minería ha hecho que este tipo de profesional, maestro chasquilla, cada vez vaya desapareciendo. Porque lo que se busca es la especialización en algo. Siempre se requieren o se capacitan especialistas del tema. Y eso es algo que llama profundamente la atención. Y es raro en esta época encontrar un hombre orquesta, como se le llamaba antiguamente. No sé si se acuerdan de Farcas, el hombre orquesta. Bueno, pero aparte de eso, es interesante esa figura. Pero si nosotros homologamos lo que está pasando aquí con los líderes de la iglesia, que en ese momento eran los apóstoles, y nosotros traspasamos esas barreras temporales y lo aplicamos a cómo se gobierna la iglesia al día de hoy, podemos nosotros decir lo siguiente: ¿cómo, si en una sociedad que cada vez se valora más el especialista, cómo es posible que las expectativas que la gente tiene con respecto a los líderes de la iglesia sea distinta? A mí honestamente me llama la atención, porque muchas veces la gente tiene expectativas en cuanto a los líderes de una iglesia. Pues estoy hablando particularmente de los pastores de la iglesia. La gente en ese momento tenía una visión en cuanto a cuál era el trabajo de los apóstoles y empezaron a reclamarles porque no estaban siendo justos a la hora de repartir raciones. Y lo mismo pasa hoy. Hoy día pasa hoy. La gente muchas veces se decepciona de la iglesia o se decepciona de los pastores porque no es como ellos pensaban que deberían ser, o no hace lo que ellos pensaban que debería hacer. Y es una cuestión netamente de expectativas que no tienen nada, y hermanos, nada que ver con lo que la Biblia dice. Con lo que la Biblia dice. Voy a leer algunas cositas. El pastor, por ejemplo, debe ser el primero en llegar y el último en irse. Eso se espera. El pastor no puede faltar a la iglesia. El pastor debe dirigir las reuniones de oración. El pastor debe ser un buen líder, planear el desarrollo y la visión de la iglesia. El pastor debe gestionar la adquisición de un terreno, hacer el trabajo administrativo, generar un proyecto. El pastor debe ser arquitecto y diseñador de interiores también. El pastor debe ser psicólogo, también mediador familiar y experto en paternidad. El pastor debe llamar a los hermanos por lo menos una vez a la semana, si no un mal pastor. El pastor debe visitar a enfermos. El pastor también debe ser asistente social porque tiene que conocer las condiciones económicas de toda la iglesia. El pastor aparte debe ser el chofer de los hermanos que no tienen auto. Bueno, finalmente el pastor tiene que ser telefonista, porque si no contesta la llamada de los hermanos, no tiene amor. Esas son las expectativas que se tienen muchas veces en cuanto a la labor que los líderes de la iglesia deben cumplir. Ahora, querido, buenas noches. En ninguna parte de la Biblia dice que esa es la labor de un pastor. En ninguna parte. Y ese es el problema. Se ha generado un estigma, por así decirlo, en función a expectativas que debiesen cumplir los líderes de la iglesia, cuando en realidad la gente se trata más de lo que la gente espera de lo que la propia Escritura señala. Pero esta visión, queridos, es un error. Es un error. Utilicemos las propias palabras de los apóstoles acá. Esto no es justo. Pensar que los ministros del Evangelio deben ocuparse de todas esas cosas no es justo. Fíjese que la palabra griega que se emplea aquí tiene la idea, cuando habla de que no es justo, de algo que no se puede aceptar. O sea, no se puede aceptar que
que ellos dejaran el ministerio más importante que tenían para servir las mesas. Y ahí está el punto. Hermano, servir a la iglesia es algo bueno. Y todo ministro del evangelio, todo pastor debe tener el corazón para servir. Tú no puedes ser pastor sin lavar los pies de las personas a los que sirves. Y aquí hay un punto importante. Esto es personal. Yo creo particularmente que todo pastor debería haber servido en otros oficios antes de ser llamado al ministerio. ¿De verdad? Es lo que le sucedió, por ejemplo, a Josué. Josué, el gran conquistador, el que trajo la tierra prometida al pueblo, era el que estaba 40 días y 40 noches debajo del monte esperando a que Moisés bajara. O sea, Josué, quien siguió y legó a Moisés, era alguien que servía, era alguien que trabajaba. Y ahí está el punto. Todo líder tiene que ser un buen servidor. Todo líder tiene que ser un buen servidor. Hay un dicho que dice que tú no puedes ser un buen número 1 si no has sido un buen número 2. No puedes. Por tanto, los ministros, los pastores tienen que saber cómo se hacen las cosas, pero no tienen la obligación de hacer todo, porque Dios ha llamado a un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y eso fue lo que sucedió en esta oportunidad. Vemos cómo la iglesia creció, las presiones crecieron y los apóstoles no dijeron, ya, perfecto, veamos qué sale, sigamos nosotros nomás. No, sino que llamaron a otros hermanos con el propósito de que pudieran cumplir con esa necesidad. ¿Por qué? Porque la mayor prioridad de un pastor o ministro del evangelio, amados míos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Como resultado de esta visión errada, se han levantado generaciones de pastores que son expertos en todos los oficios, maestros en nada. Y una de las razones por las cuales muchas iglesias, los pastores no saben nada de la Biblia y con suerte la abren, es porque han dedicado todo su tiempo a resolver un montón de problemas de otras cosas que son importantes, pero son periféricas, pero han abandonado su principal llamado, el cual es la palabra de Dios. Hermanos, yo no puedo pararme acá a contarles cómo estuvo mi día, a contarles lo que vi el otro día cuando estaba manejando y vi en el semáforo. Eso es relleno, eso es no tener nada que decir. Un pastor debe proclamar la palabra de Dios, porque lo único bueno que hay en un siervo de Dios es la palabra de Dios. Hermanos, la mayor preocupación de los líderes de la iglesia debe ser esa. No significa que no se ocupe de lo otro, porque ciertamente se preocupa de lo otro. Sin embargo, la mayor preocupación de un ministro del evangelio debe ser la palabra de Dios. El puritano John Owen dijo lo siguiente: el primero y principal deber de un pastor tiene que ver con las vidas de los hombres y el alimento de sus almas. Es decir, alimentar a las almas. Y hasta este momento los apóstoles habían tenido problemas en servir en todas las cosas. Sin embargo, la prioridad de ellos era enfocarse solamente en dos cosas. Y aquí está el quid del asunto. Acompáñeme por favor a Hechos 6:4, unos versículos más adelante. Dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Queridos, los otros servicios son importantes y son necesarios, pero la labor de los que están llamados para pastorear una iglesia, para liderar la iglesia, es la oración y la palabra. La oración y la palabra. El cristiano debe preocuparse de que sus pastores, sus líderes, conozcan la Biblia. Deben preocuparse de que ellos tengan tiempo para la oración y para que conozcan la palabra de Dios. El predicador Martin Lloyd-Jones dijo en una oportunidad: la oración y el estudio de la palabra, en ese orden, son los elementos principales del crecimiento espiritual. De manera que
La mayor preocupación de un miembro de la iglesia para con su pastor en cuanto a su ministerio es si éste está teniendo realmente tiempo y dedicación para la oración y la palabra. Eso es. Si el pastor está orando, si el pastor está escudriñando, si está enseñando, si está discipulando, el pastor está cumpliendo con el mayor llamado que Dios le dio. Puede servir en las otras cosas, pero su principal llamado es esta. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo: ningún hombre es apto para el servicio cristiano cuyo debido estudio de la palabra de Dios no es su primera preocupación. La primera preocupación de un líder espiritual tiene que ser conocer la palabra de Dios. Y eso es lo que la iglesia debe velar. Eso es lo que los miembros deben velar. Pero ese es el punto, hermanos. Todos nosotros estamos llamados a cumplir distintas funciones dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí no estoy hablando, queridos, de que de alguna forma generar un halo de divinidad en aquellos que son líderes de la iglesia. No estoy hablando de eso. Hay iglesias donde a los pastores les llevan el maletín, le preparan un café, todo. Ahora, si por cariño lo hacen, maravilloso. Ahora, si el pastor lo exige, está súper desenfocado. Pero por cariño lo hacen. Yo agradezco a los hermanos siempre que me ponen agüita. Lo agradezco porque nace de su corazón. Pero yo no digo, oye, yo no voy a predicar si no me tienen un vaso de agua. Porque uno entiende su llamado y agradece al Señor por el servicio. Pero, por otro lado, tenemos que saber que los miembros de la iglesia son los encargados de suplir todas aquellas necesidades que se tienen como iglesia. Y ahí está el punto. Tú y yo, todos estamos llamados a ser engranes perfectos en la máquina del reino de los cielos. Todos estamos llamados a eso. Pero es necesario que entiendas que tú también, si has sido llamado y si eres parte de una iglesia local, como miembro de la iglesia local, necesitas servir y tener un corazón para servir. Y el segundo punto que vamos a ver esta tarde es el siguiente: el estándar del servidor. Ya lo hemos visto. Lo primero, los pastores, la primera y mayor preocupación que deben tener es orar y conocer la palabra de Dios. Eso es lo primero. Orar y conocer la palabra de Dios. ¿Cómo va a bendecir tu vida? ¿Cómo te va a dar un buen consejo si no tiene tiempo para orar y para conocer la palabra de Dios? Debe nutrirse para poder dar, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Por tanto, necesito ese tiempo para poder compartir, para poder llevarlo. Pero también el llamado a todos es el llamado a servir. Pero aquí está el punto, queridos. ¿Saben qué? El servicio es algo tan importante para Dios que, aunque todos están llamados a hacerlo, no cualquiera debe hacerlo. Acompáñenme, por favor, al versículo 3. Hechos 6:3. Fíjense, los apóstoles llaman a los hermanos y le dicen lo siguiente: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Hermanos, aunque el servicio sea lo más minúsculo posible, Dios requiere que quienes les sirvan cumplan con un estándar básico para el servicio. Aquí entendamos esto. Dios es el al que le estamos sirviendo. Y es el estándar de Dios el que debemos cumplir. Y ahí está el punto. Aquí los hermanos le dicen a la iglesia que escojan a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hay oficios y oficios. Hay labores que son visibles. Hay trabajos en el reino que son menospreciados y hay otros que son vistosos. Siempre la gente que es rostro, que se para adelante, tiene esa labor. Pero también hay hermanos que están en la puerta, hay hermanos que barren después, hay hermanos que ordenan después, que desarman todo, y esas personas no se ven, pero hacen una gran labor.
Sin embargo, no importando el tipo de trabajo que hagamos para el Señor, tenemos que saber que la demanda de Dios para el que sirve es siempre la misma. ¿Saben qué? Estos hombres tenían la tarea de repartir comida. Solo eso. Repartir comida. Sin embargo, para repartir comida debían ser gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Es interesante eso. ¿Qué hacemos nosotros en la cultura de la iglesia en general? Cuando hay una necesidad, tratamos de llenar la necesidad con personas. Con personas. Y nos preocupábamos que alguien haga eso. Pero ahí está el punto. ¿Cómo es esa persona? ¿Es una persona de buen testimonio, llena del Espíritu Santo y llena de sabiduría? Porque eso es lo que Dios demanda para el servicio. Ahora, amados, esto que estamos hablando, quiero que lo sepan bien, no es un filtro para que no sirvamos al Señor, sino es un llamado para que nos animemos a servir al Señor como Él quiere. Porque sería fácil decir, a ver, ¿quieres barrer? Perfecto. Tu testimonio. ¿Ah? ¿Quieres barrer? Perfecto. ¿Eres un hombre con sabiduría o una mujer con sabiduría? Ah, no puedes barrer, lo siento. No se trata de eso. Se trata de que entendamos, porque no es un filtro para evitar, sino es un llamado a que podamos tener esas cualidades para seguir sirviendo al Señor con excelencia. Y ahí está el punto, hermanos. Matthew Henry, el puritano, dijo: las personas elegidas para servir las mesas deben estar debidamente calificadas. Y esta calificación no tiene que ver con sus aptitudes, sino que tienen que ver con ¿qué? Con algo que Dios da. Alguien podría decir que tiene un buen testimonio porque se armó un buen testimonio. O alguien tiene un buen testimonio, o alguien es lleno del Espíritu Santo porque quiere ser lleno del Espíritu Santo, o porque es súper sabio. No, cada una de estas cosas provienen de Dios. Es Dios quien las da. Y ahí está el punto, porque Dios es quien nos capacita para esto. Lo primero, entonces, el buen testimonio. Ese es el primer elemento o el primer requisito del estándar que Dios demanda para que le sirvamos. Dice aquí, esta idea del buen testimonio proviene de la raíz que se aplicaba para referirse a mártir, o sea, un testigo de Jesús. O sea, aquí no está hablando de tener un buen testimonio en el sentido de que sea una persona intachable para los de afuera, sino que sea una persona que la gente sabe que es un testigo de Jesús. No un testigo de Jehová. No un testigo de Jehová. Usted cuando vea a un caballero con un gorrito blanco, con una cinta negra, con un maletín colgando, parado en una esquina, usted va a saber que es un testigo de Jehová. Ahora, la gente nos mira a nosotros y nos ve comunes y corrientes a todas las demás personas. Sin embargo, cuando nos conocen, debe saber que nosotros somos testigos de Jesús. Porque eso es lo primero. El buen testimonio implica eso. Implica eso, ser un servidor de Jesús, un testigo que habla abiertamente de su fe, que testifica al Señor con sus actos, que testifica al Señor con su vida. No es un agente secreto, no es alguien que no se sabe realmente si es cristiano o no. No, es alguien que realmente se reconoce como un cristiano. Eso es lo primero. Alguien que sea un testigo de Jesús. En segundo lugar, la llenura del Espíritu Santo. Y sabe que aunque pareciera que esto se refiere a gente súper, hiper, ultra, mega, macro, extra, especial, se está refiriendo a personas comunes y corrientes. Todo cristiano debería ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 2:4, cuando vino el Espíritu Santo, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Todos los que estaban reunidos en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo que cada cristiano debería tener o debería anhelar. En Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino mejor sean llenos del Espíritu.
O sea, todo cristiano debiese tener ese llamado de ser lleno del Espíritu Santo. En tercer lugar, lleno de sabiduría. Todos los cristianos debiésemos ser llenos de sabiduría o pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Recordemos cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme un deseo, lo que tú quieras, y yo te lo voy a dar. Pide lo que sea, anyway, lo que sea. Salomón podría haber dicho, dame más riquezas, pero él dijo, no, una sola cosa te pido, dame sabiduría para poder servirte a ti y servir a este pueblo. Hermanos, qué importante es entender que necesitamos sabiduría. Y para servir a Dios, en lo más mínimo, se requiere sabiduría. Y eso es algo que Dios da. Colosenses capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo les dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Debemos ser sabios. Debemos ser sabios. ¿Saben qué? Finalmente, cuando le dieron los apóstoles esta misión a los cristianos, a la iglesia, finalmente eligieron a 7 hombres y que de acuerdo a sus nombres podemos concluir que eran todos nombres griegos. Todos nombres griegos, no había ningún nombre hebreo. Y eso era bastante interesante porque el problema lo tenían ¿quiénes? Los griegos. Entonces, para que ellos no tuvieran esa tensión, cumplían con el estándar 7 hombres que también eran de ellos, es decir, hablaban 2 idiomas, tanto el arameo como el griego, y ellos se dedicaron a eso. Y eligieron a estos 7 hombres que eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Los apóstoles oraron, les impusieron las manos, reconociendo el llamado en ellos y les encomendaron a esa misión. ¿Cuál misión era? Servir las mesas. Hoy el estándar es tan bajo. Hoy el estándar es tan bajo. Yo he visto en otras iglesias a lo largo de mi vida cómo de pronto llegaba alguien a la iglesia, por ejemplo, se daba mucho con el tema de los músicos. Llegaba un músico a la iglesia, ¿o sabéis tocar? Oye, ¿por qué no tocáis con nosotros? Compadre, era adúltero, toda la cuestión, pero no importa, ven a tocar con nosotros. ¿Por qué? Porque faltaba un guitarrista y había que llenar el cupo. ¿Dónde está el estándar del servidor aquí? En ninguna parte. Había gente que llegaba y bueno, no sabían nada de su testimonio, no sabían de dónde venía, ni siquiera sabían si creía en Jesús, pero si tocaba, buena onda. Hay muchos que de pronto se daba que, no sé, eran músicos seculares, se convertían al cristianismo y le decían, ya, oye, toca cumbia con el grupo La Noche, y después tocaba pero porque sabía tocar. No se trata de eso, amados. No se trata de eso. Se trata de que entendamos. Ahora, si la persona tiene un corazón para servicio maravilloso, viva el proceso. Bien, súper. Que anhele y tenga esa disposición para servir, pero que anhele ser una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Porque ese es el estándar que Dios quiere para que nosotros podamos servir. Insisto, más que un filtro, debería ser un desafío para nosotros. Más que una cuestión que nos estorbe o que nos estanque, debería ser algo que nos anime a tener estas 3 características. Porque Dios anhela que le sirvamos y Dios nos dota de estas cosas para que estemos capacitados para servirle. Martín Lutero dijo, Dios está más interesado en tener siervos amorosos que siervos perfectos. ¿El amor a quién? No el amor tan solo para con los de afuera, sino el amor a Él. Y ese amor se ve de manifiesto cuando eres un testigo de Jesús, cuando eres alguien lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Hermanos, cuando pensamos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, cuando vemos a aquel que nos vino a servir, podemos entender el estándar que Dios quiere para el servicio. Él vino a servirnos. Queridos, Él vino. Se despojó de su trono de gloria, se humilló para salvarnos, pero también para encomendarnos
a la misión del servicio para su reino. El justo se entregó por nosotros los injustos para que le sirvamos. Queridos, qué importante es que no se trata de ser moralista, de decir, ya ahora voy a buscar esto. Sí, hay que buscarlo, pero debemos entender algo. El estándar no es algo que Dios ponga para refrenarnos, sino algo que Dios pone para que nos humillemos delante de Él y que en nuestro corazón, nuestro deseo sea ser como el Señor Jesús. Porque eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es ser un seguidor de Cristo, es ser un pequeño discípulo de Jesús. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Recordemos siempre que nuestro trabajo es buscar la palabra de Dios, conocer, orar y servir a los demás con diligencia. Y que el Señor Jesucristo nos ha llamado y nos ha otorgado el privilegio del servicio porque Él vino a nuestras vidas a servirnos. Él se entregó. Él afrontó la vergüenza que tú deberías haber afrontado, que yo debería haber afrontado. Él cargó la culpa de tu pecado y del mío, si es que nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio. Hermanos, Jesús hizo eso por nosotros. Él nos salvó, Él se entregó, pero Él nos llamó para servirle. Él nos llamó para que cada uno cumpla el rol que Él dispuso en su reino. No nos conformemos simplemente con estar sentados o oír, que es maravilloso, es bueno, es de bendición. Pero también tenemos que poner manos a la obra y decir, Señor, aquí estoy, heme aquí. Muchas veces somos como Samuel, el pequeño Samuel, que escuchaba la voz de alguien que le llamaba, pero no sabía quién era. No sabía que era Dios. Cuando le pregunta a Elí le dice, ¿sabes qué? Probablemente es Dios el que te está llamando. Y la invitación que le dijo es, dile, heme aquí. Querido, si Dios te está llamando a dar un salto de madurez, a dar un salto a hacer más por el reino de los cielos, estás sintiendo la voz de Dios diciéndote y llamándote por tu nombre. ¿Cómo le responderás? ¿Tendrás el sordo? ¿O tendrás el corazón para decir, heme aquí, aquí estoy, úsame para tu gloria? El Señor Jesucristo vino a servirnos para que nosotros también nos sirvamos entre nosotros y sirvamos a las personas que están afuera. El problema de la iglesia, el problema interno de la iglesia, se soluciona con madurez y con servicio. Ese es el medio de Dios, es la manera de Dios. Y qué maravilloso saber eso. Porque el Señor Jesucristo nos vino a cambiar y a transformar por medio del servicio que Él otorgó a cada uno de nosotros. Les pido que